¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal. Entérate de esto con una historia más. Hola amigos, ¿qué tal? Me da un gusto recibirlos en su canal. Ya saben que me encanta mucho contarles determinadas historias, traerles determinados contenidos y lo prometido es deuda. Ya ven que les había prometido que les iba a traer la historia de esa mujer valiente que estuvo lamentablemente en las 3 tragedias del trío de barcos gemelos, como le decían en aquel entonces, o de los hermanos. Se trata del Olympic, Titanic y Britannic. El Olympic, todos pensaban que se iba a hundir y estaba el nervio, el que no pudieran llegar a puerto, y sí alcanzaron a llegar a puerto. Y pues después de esa trágica aventura, ella siguió trabajando para la compañía naviera que manejaba los 3 barcos en aquel entonces, pero después de ahí se fue a lo que es el Titanic. Así es, amigos, ahí vivió una experiencia un poquito más dura porque fue un golpe de suerte que se haya salvado y ella vio cómo se hundió el Titanic. Después de haberse salvado del Titanic, fue con el Britannic. Vamos a empezar por decir quién era este personaje, esta mujer tan valiente, de dónde era. Pues la verdad que aquella mujer fue muy valiente, a pesar de que vivió esas 3 experiencias muy traumáticas, nunca se rindió a trabajar para aquella naviera. Al contrario, su trabajo lo hacía con mucho cariño, con mucho entusiasmo, y eso lo hizo hasta el final. Pero, ¿de dónde era esta persona? ¿Cuál era su origen realmente? Su nombre era Violet Jessop y nació cerca de la Bahía Blanca en 1887. Era la hija mayor de inmigrantes ganaderos irlandeses. De hecho, ella dijo que de joven había contraído tuberculosis y que había sido atendida. La historia de Violet en los barcos empezó en 1908, ya que comenzó a trabajar en la White Star Line, una compañía muy importante de Inglaterra. El First Majestic fue el primer barco en el que trabajó, pero poco después fue enviada al Olympic, con tan solo 3 años después de que comenzara en alta mar. Pero en septiembre de 1911, el barco chocó contra un buque de guerra frente a la costa de Inglaterra. En este sentido, afortunadamente el accidente no fue especialmente grave, ya que el Olympic pudo volver a las costas inglesas. La joven fue camarera a bordo de 2 de los barcos, que fue el Olympic y el Titanic, y respectivamente fue enfermera del último barco que salió, que fue el Britannic, ya que se ocupaba como hospital en la guerra. Esta historia de Violet, amigos, realmente fue increíble. Imagínense ustedes que van en un barco y que de repente les digan, tienen que salir para salvar su vida porque este barco se está hundiendo. Y había mucho caos, desesperación. Se dice que algunos se aventaban. Era tanto el estrés. Imagínense ustedes, a ella la fueron a sacar de la cama para decirle que tenía que salvar su vida porque el barco se estaba hundiendo. Al igual que todos los pasajeros, ella subió a cubierta para buscar la oportunidad de subir a alguno de los botes, pero eso estaba totalmente desquiciado. La gente se aventaba. Ella nunca pensó que se fuera a salvar, pero relata que de repente le dicen, hey tú, súbete. Y en aquel momento no lo pensó, se subió al bote. Ella relata que sentía que estaba viviendo algo irreal. Y ya que estaba arriba, de repente, imagínense, le pasan a un bebé y le dicen, tú vas a ser la responsable de cuidar la vida de este bebé. Y en aquel momento ella se dio cuenta que ese bebé había sido el pase para volver a nacer otra vez. Pero después de este naufragio del Titanic, ¿qué pasó con Violet? ¿Acaso ya no quiso seguir en la naviera? ¿Acaso renunció? Porque ya había pasado 2 tragedias, el Olympic y luego el Titanic. ¿Qué pasó con ella? Pues nada de eso. Resulta que Violet siguió trabajando, pero ahora fue enviada al Britannic. Así es. Fue su último naufragio al que tuvo que enfrentarse. Fue durante la Primera Guerra Mundial, dejando a un lado su labor como camarera. Violet comenzó a formar parte del Britannic.
pero esta vez como enfermera de la Cruz Roja, en noviembre de 1916. Resulta que cuando éste iba navegando por el mar Egeo, sufrió una explosión a causa de una mina. En menos de una hora, el barco se hundió por completo. Fallecieron unas 30 personas a bordo. Así es, amigos, aquí ella volvió a salvar su vida de milagro. Ella un día relató que solamente se acuerda de que se sumergió en el agua porque el barco ya se estaba hundiendo y que sintió que alguien la jaleó del cabello. Y así salvaron su vida por tercera ocasión. Por eso siempre será recordada como la mujer indundible, porque así le decían. Y por haber formado parte de la tripulación de los 3 barcos más importantes de aquella época, como fue el Olympic, el Titanic y el Britannic. Pese a todo lo que pasó, Violet siguió trabajando en la mar, en distintos barcos. Se retiró en el año de 1950, tras 42 años de servicio. Falleció en mayo de 1971, tras sufrir una insuficiencia cardíaca. Una gran historia para contar, ¿verdad, amigos? Me gustaría mucho recibir sus comentarios. ¿Ustedes qué opinan de este personaje que, a pesar de que ya pasaron muchos años, es algo increíble lo que vivió? Imagínense, ¿qué piensan ustedes? ¿Ustedes qué hubieran hecho? ¿Hubieran seguido trabajando en la naviera? ¿O de plano, con lo del Titanic, ya mejor hasta ahí? Si se quedaron hasta este momento, muchísimas gracias. Ojalá que les haya gustado este pequeño contenido. Y si es así, regálame un like y ojalá lo puedan compartir. Y me gustaría muchísimo, las personas que no se han suscrito, los invito a que se suscriban para que formen parte de esta familia que va creciendo poco a poco, día a día. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos hasta el próximo contenido y que Dios los bendiga. Cuídense, que estén bien. Bye.